vamos a ver. Dice lo siguiente en el libro de Nahum. Pongo sobre la pantalla el capítulo 1 y dice lo siguiente, dice, profecía acerca de Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Dios celoso y vengador es Jehová. Vengador es Jehová y lleno de indignación. Jehová se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Esta escritura, hermanos, me llamó poderosamente la atención porque incluso tal vez tú has escuchado esta parte. Yo he escuchado a algunas personas que dicen, a mí no me gusta el Antiguo Testamento porque habla de un Dios de este tipo, un Dios vengativo, un Dios que se enoja, un Dios lleno de ira. Así lo describen en algunos pasajes del Antiguo Testamento. Y esta es una escritura de este tipo. Miren, lo voy a poner otra vez. A ver, aquí estamos. Fíjense, ve otra vez lo que dice en el versículo 2. Dice que Dios celoso y vengador es Jehová. Vengador es Jehová y lleno de indignación. Jehová se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. ¿Es este el Dios que nosotros adoramos? ¿Es este el Dios lleno de misericordia que me presentan en la conferencia general cuando el presidente Nelson se levanta y dice, Dios los ama? Cuando dice que el Padre y el Hijo están al pendiente de nuestras necesidades y que nos aman. ¿Es el mismo? ¿De verdad es el mismo del que estamos hablando o son diferentes? De acuerdo con nuestra teología, este Jehová del que habla en el Antiguo Testamento es Jesucristo. ¿Es este Jesucristo un ser vengador que está esperando para castigarnos, que está lleno de ira con nosotros a causa de nuestros pecados? Continúa diciendo la Escritura. Dice en el versículo 3, Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Fíjense, aquí le cambia el tono y ve cómo dice, es tardo para la ira. A ver, pero en el versículo anterior dice, y guarda enojo para sus enemigos. Y en el versículo siguiente dice, es tardo para la ira y grande en poder. Y dice, y no tendrá por inocente al culpable. No tendrá por inocente al culpable. Entonces, si el culpable no será inocente, tendrá que padecer. Eso es lo que nos está diciendo esta escritura. Pero entonces, ¿no es Jehová un Dios lleno de misericordia? Dice la escritura, Jehová marcha en el torbellino y en la tempestad, y las nubes son el polvo de sus pies. Continúa diciendo el versículo 6, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie ante el furor de su enojo? Su ira derrama como fuego. Vean, aquí habla de ira, ¿no? Por parte del Señor. Y por él se hienden las peñas. Pero luego otra vez nos cambia el tono, versículo 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa hará consumación de su lugar, y las tinieblas perseguirán a sus enemigos. A ver, entonces, hermanos, aquí tenemos una serie de versículos que nos van hablando del carácter del Señor. Sí, nos dice que es un Señor vengativo, nos dice que es celoso, nos dice que guarda enojo para sus enemigos, nos dice que no tendrá por inocente al culpable. Por otra parte, también nos señala que es tardo para la ira, que es grande en poder. Nos dice que es bueno, que es fortaleza en el día de la angustia y que conoce a los que confían en él. Entonces, ¿qué es esta dualidad? ¿Sí? ¿Qué es esta dualidad? Este ser al que nosotros adoramos, y voy a hacer un breve paréntesis aquí. Es cierto que de acuerdo con el plan de salvación, nosotros y Jehová somos hijos espirituales del mismo Dios y en ese sentido le llamamos hermano. Sin embargo, hermanos,
Jehová es mucho más que nuestro hermano, Jehová es nuestro Dios. Cuando venga Él, lo adoraremos, ¿sí? Entonces, aunque doctrinalmente tenga sustento llamarle hermano, lo cierto es que este Jehová del que estamos hablando es el Dios del Antiguo Testamento, ese Jehová es el Jesucristo del Nuevo Testamento, es el Dios que adoraron los nefitas cuando vinieron y es el Dios que nosotros adoraremos cuando Él venga por segunda vez. Jehová es un Dios. Cierro el paréntesis. Entonces, es este Señor Jesucristo un ser con personalidades diferentes que venga, que es bueno, que ama, que perdona, pero se enoja. ¿Cómo está la cosa, no? Fíjense esta disyuntiva teológica sobre la personalidad eh, de este ser divino, lo digo con todo respeto, de este ser divino, ¿qué es? O sea, vamos al libro, fíjense, hace unas semanas, hace unos días hablábamos de que eh, el libro de Mormón y la Biblia serían uno de nuestras manos. ¿Se acuerdan? Lo vimos aquí en Seminario Matutino. Si no lo viste, el programa se llama El libro de Mormón. Y ahí hablamos de que la Biblia y el libro de Mormón serían uno en nuestras manos y que al estudiar y escudriñar ambos libros, aludiendo a Ezequiel 37, pues entonces podríamos comprender mejor las verdades del Evangelio. Bien, Em, vamos a complementar esto de Nahum con el libro de Mormón, por eso te lo estoy mencionando. Había un personaje, Coriantón, el hijo de Alma, que había cometido algunos errores. Le dice su padre a Coriantón, tú has hecho algo que ha sido penoso para mí. Le dice, has sido tras la ramera Isabel. Entonces, Coriantón había tenido problemas de lo que hoy nosotros conocemos como ley de castidad. Entonces, Coriantón tenía este tipo de dudas, ¿no? Recordemos, cuando hablamos de alma, estamos hablando de antes de Jesucristo. Entonces, toda esa tradición eh, fue traída por ley a las Américas, traían por ahí las planchas de bronce donde tenían conocimiento de un Dios de esta naturaleza de la que estamos hablando. Entonces, Coriantón tenía este tipo de preguntas, a ver, pero ¿por qué entonces es vengador, es tardo para la ira, perdona? ¿Por qué va a castigar al culpable? Se preguntaba él. Mira, voy a ponerte sobre la pantalla el, el capítulo 42 del libro de Alma para que lo leamos juntos. Dice lo siguiente, ve la duda que él planteaba ante su padre. Dice, ahora bien, hijo mío, le dice Alma, padre, o sea, Alma padre es el hijo de Alma en realidad, es Alma hijo y este es uno de sus hijos, Coriantón. Este Coriantón sería el nieto de Alma padre. Percibo que hay algo más que inquieta tu mente, algo que no puedes comprender y es concerniente a la justicia de Dios en el castigo del pecador, porque tratas de suponer que es una injusticia que el pecador sea consignado a un estado de miseria. A ver, le decía Coriantón, o los pensamientos que seguramente tenía Coriantón y que discernió Alma, eran estos, ¿no? A ver, pero ¿por qué Dios va a castigar al pecador? ¿Sí? Esa era la pregunta, ¿no? Y seguramente esta ignorancia, esta falta de comprensión, lo llevaron a que él cometiera el tipo de actos que cometió, ¿sí? Entonces, hermanos, aquí hago una pequeña pausa. Gracias por sus saludos, hermana Met, hermana Gisela Martín, hermana María Esther. Gracias, hermana Lady, buenos días. Bien, entonces, vamos a ver. Esta era la pregunta que tenía Coriantón, ¿qué continúa? Y luego su padre le empieza a explicar, bueno, a ver, le dice, a ver, chavo, véngase para acá, le voy a continuar enseñando sobre la doctrina del reino. Y entonces viene lo siguiente, dice, vamos a ver a partir del versículo, vamos a ver, aquí, em, vamos a ver. Versículo 17. Después de que Alma le plantea el plan de salvación, le plantea la caída,
Le plantea cómo es que el hombre fue separado de la presencia de Dios y que se convirtió en un hombre carnal, sensual y diabólico, por ahí lo menciona. Le empieza a hablar acerca de la ley y dice, Dios dio una ley y aquel que viole la ley está cometiendo un pecado, ¿sí? Fíjense lo que dice en el versículo 17. Bueno, a ver, déjame ver sí, en el 17 dice, ¿cómo podría el hombre arrepentirse a menos que pecara? ¿Cómo podría pecar si no hubiese ley? Vean esta pregunta, ¿no? ¿Cómo podría pecar si no hubiera ley? Fíjate, te lo explico en otras palabras. ¿Cómo podría el hombre violar una ley de tránsito si no hay ley de tránsito? Por ejemplo, hay una ley de tránsito que indica que tú no puedes cruzarte un semáforo que está en rojo. Y si te lo pasas, estás violando una ley de tránsito. Bueno, ¿qué sucedería, hermanos, si estuvieran los semáforos en los cruceros, pero no existiera un reglamento que dijera que aquel que se pase un semáforo rojo, entonces estará violando el reglamento y será acreedor a una multa? Si se pasa el rojo, ¿estaría violando la ley? No, porque no hay ley. Ah, pero hay ley. Hay un reglamento que dice, si te pasas el rojo, vas a estar infringiendo la ley. Tú solamente puedes avanzar cuando estés en verde. Si está en rojo, no puedes pasar, ¿sí? Entonces, si te lo pasas, te voy a multar. Esta es la pregunta que está formulando Alma, ¿no? Dicho en palabras sencillas. La pregunta es, bueno, ¿cómo podría pecar si no hubiese ley? ¿Podríamos violar la ley de castidad si no hubiera una ley que la proscribiera? Que proscribiera las relaciones sexuales fuera de matrimonio. ¿Cómo podría haber una ley sin que hubiese un castigo? ¿Sí? Una ley, fíjense, hay en derecho, y aquí hago alusión a mis conocimientos jurídicos, en derecho, una ley que no tiene una sanción es una ley imperfecta, ¿sí? Por ejemplo, volvamos al ejemplo del semáforo. Si yo decido pasarme el semáforo en rojo y la ley dice, aquel que se pase el semáforo en rojo estará violando la ley, hasta ahí. Y yo me lo paso, sí, violé la ley. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Porque la ley tendría que decir, aquel que se pase el semáforo en rojo estará violando este reglamento y será acreedor a una multa le pone la cantidad que quieras. Esa es una ley perfecta. Hay una ley que establece un tipo, que establece una conducta que se debe de regular, establece la conducta a regular. La conducta es, no puedes avanzar en rojo, puedes avanzar únicamente en verde. Esa es la conducta que yo regulo y establezco una sanción. Sin sanción, la ley es imperfecta, ¿sí? Entonces, Dios creó leyes y estableció sanciones. ¿Estableció Dios leyes imperfectas? No. Por eso es que a Coriantón le costaba entender esta parte. A ver, ¿por qué el pecador tiene que recibir un castigo? ¿Por qué? O sea, si yo cometí esto con esta muchacha con la que me fui, ¿por qué tengo que recibir un castigo? Él no entendía que había una ley que prohibía que, primero, que él dejara su llamamiento misional y segundo, que se fuera tras la ramera Isabel, ¿sí? Y que cometiera cualquier cantidad de cosas que hubiera cometido con ella, ¿no? Él no sabía que había una ley que regulaba esa conducta que prohibía tales cosas y que aquel que violara la ley era acreedor a una sanción, es decir, a padecer por sus pecados. No lo sabía o no lo entendía, no dimensionaba lo que estaba haciendo. Entonces, continúa diciendo, vamos otra vez al libro de Alma, perdón, aquí estamos. Entonces dice, mas se fijó un castigo y se dio una ley justa, la cual trajo el remordimiento de conciencia del hombre. Dice, ahora bien, de no haberse dado una ley de que el hombre que asesina debe morir, ¿tendría miedo de morir si matase? Fíjense, porque de acuerdo con el Antiguo Testamento, aquel que mataba tenía que morir. Hoy en día no, ¿eh? Hoy en día los mandamos a la cárcel. Pero en el Antiguo Testamento, si tú matabas, te ibas a la cárcel. Te mataban a ti también. Entonces, si hubiera una ley que dijera, si tú matas a una persona
Otra vez regulaban una conducta. Si tú matas a una persona, la sanción va a ser que tú te mueras. Entonces dice Alma, a ver, si no existiera esa ley, ¿el hombre tendría miedo de no cometer? Pues no, ¿verdad? Porque no existe tal ley. Entonces cada quien haría lo que quisiera si no estuviéramos regulados por leyes. Vean este punto. Si en este mundo no hubiera leyes que regularan la conducta del hombre, sería un caos, sería un mundo caótico. Vamos a dimensionar esto en la esfera celestial. Si Dios no hubiera establecido leyes, el universo, el cosmos, todas las creaciones de Dios serían un caos. La ley establece el orden, queridos hermanos. Bien, continúo hablando, o continuamos leyendo más bien. Entonces dice, y también si no hubiese ninguna ley contra el pecado, los hombres no tendrían miedo de pecar. Y más adelante dice, y si no se hubiese dado ninguna ley, ¿qué podría hacer la justicia si los hombres pecasen? ¿O qué podría hacer la misericordia? Pues nada, ¿sí? La respuesta es nada. ¿Podría reclamarlos la justicia? No, porque no hay ley. ¿Podría reclamarlos la misericordia? No, porque no hubieran podido violar ninguna ley. ¿Sí? Pues no tendrían derecho a reclamarle al hombre, dice la escritura. Dice, pero viene Alma y le dice a su hijo, mas se ha dado una ley y se ha fijado un castigo y se ha concedido un arrepentimiento, el cual la misericordia reclama. Entonces viene y dice, a ver, y entonces seguramente en este punto tú debes de estar pensando, a ver, hermano Salvador, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que estábamos hablando al principio de que Jehová es un hombre, es un ser vengador que lleno que es tardo para la ira, pero que guarda, como dice Nahum, déjame lo leo, dice en el versículo 2, guarda enojo para sus enemigos, se venga de sus adversarios. Pero es bueno, dijimos, a este mismo Nahum dice, es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. ¿Qué tiene que ver todo esto que estoy hablando de Alma con lo inicial de Nahum? Ahorita vamos a encajarlo, dame tantita chanza, ¿sí? Continúa diciendo este hombre, dice, este hombre, me refiero a Alma, a su hijo Coriantón, le dice, mas Dios no cesa de ser Dios, y la misericordia reclama al que se arrepiente. Y la misericordia viene a causa de la expiación. Y la expiación lleva efecto de la resurrección de los muertos, y la resurrección de los muertos lleva a los hombres de regreso a la presencia de Dios. Entonces le formula una pregunta. ¿Qué supones tú? ¿Que la misericordia puede robar a la justicia? Te digo que no, ni un ápice. Si fuera así, Dios dejaría de ser Dios. A ver, hermanos, entonces, aquí estamos hablando de la justicia y la misericordia. De hecho, este programa lo hemos intitulado así, la justicia y la misericordia del Señor. Uno de los atributos más notables del Padre y del Hijo es que son seres divinos justos, llenos de justicia. De tal manera que la ley que Dios ha establecido nos reclama cuando la hemos violado. Si tú violaste la ley de tránsito, tienes que pagar la multa, ¿sí? Si tú cometiste asesinato, tienes que ir a la cárcel, ¿sí? Si tú no pagaste impuestos, tienes que pagarlos y una multa por no haberlos pagado. Esa es la ley del hombre. La ley de Dios, ¿cuál es? Si tú robaste, tienes que pagar por haber robado. Si tú violaste la palabra de sabiduría, tienes que pagar por haber violado la palabra de sabiduría. Si tú violaste la ley de castidad, tienes que pagar por haber violado la ley de castidad, que era el caso de Coriantón, ¿sí? Nos eximimos, estamos exentos de pagarle a la justicia. No, nadie está exento de pagarle a la justicia. Y en ese sentido, hermanos, Dios es un Dios vengador. Aquí conectamos con lo que dicen aún, porque es lo que dice, ¿sí? Voy a leerlo. Dios es celoso y vengador es Jehová. Vengador es Jehová. ¿Qué es la venganza de Jehová? ¿Sí? La venganza de Jehová, queridos hermanos, es que Él va a hacer cumplir la ley.
No significa que Él está esperando a que tú cometas un pecado para castigarte. No. La venganza de Jehová es que Él va a hacer cumplir la ley. La ley se cumple porque dice Alma, si no Dios dejaría de ser Dios. Échate esa, ¿no? ¿Qué te parece? Me gustaría leer tus comentarios. Entonces, esta es la justicia de Dios y voy a compartir contigo, hermanos, algo que enseñó el elder Richard G. Scott, que por aquí lo encontré, que me resultó maravilloso. Vamos a ver, dame tantita oportunidad. Ay, 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 creo que se me perdió. Déjame ver si es este. No, si es este. Fíjate, este es un mensaje que al estar estudiando el tema, me lo puse a buscar y me lo encontré desde 1974. ¿Sí? Qué valioso que esté por ahí en los registros de la iglesia, porque ve lo que enseña y dije, creo que dije mal, es Jeffrey R. Holland. Es Jeffrey R. Holland el que dio este discurso. Entonces, se llama la justicia y la misericordia de Dios, y dice Jeffrey R. Holland, un principio básico de la doctrina de los santos de los últimos días es que necesitamos saber que Dios es justo a fin de seguir adelante. Uno de sus atributos es la justicia, y debido al temor, no tendríamos la fe para vivir con rectitud, ni para amar más profundamente, ni para estar más dispuestos a arrepentirnos. Si no pensáramos que la justicia estará de nuestra parte, o si creyéramos que Dios puede cambiar de parecer y optar por un conjunto de reglas diferentes. Como Big Brother, ¿no? ¿Dios puede cambiar las reglas? No. ¿Dios puede decir que hoy es una cosa y mañana otra? No. La ley es inalterable porque si la cambia, entonces Dios dejaría de ser Dios. Entonces, hermanos, nosotros debemos, si valoramos la justicia de Dios, debemos de sentirnos agradecidos por eso. ¿Por qué? Porque este es uno de los grandes atributos del Señor. Fíjense, me hace pensar en nosotros seres imperfectos, que a menudo aludimos a la justicia. Es que no es justo, es que no es justo esto, es que no es justo aquello, ¿sí? Bueno, pues Dios es tremendamente justo, es perfecto en su justicia. Él no va a alterar la ley, Él no va a alterar las consecuencias, Él no va a alterar la sanción, ¿sí? La sanción está ahí. Bien, entonces, hermanos, este es uno de los grandes atributos. En esa medida, en la medida que Dios es un ser justo, en esa medida es que Él hace cumplir la ley. Es por eso que dicen las Escrituras que Jehová, que vengador es Jehová, dicen aún. Es vengador no porque está esperando para castigarte, sino que Dios va a hacer cumplir la ley, está presto para hacer cumplir la ley. Eso es lo que significa. Mm, Dios no puede alterar la ley porque entonces dejaría de ser Dios. ¿Esto qué significa? Que hay que pagar. Todo aquel que haya violado la ley tiene que pagar. Bien, para solucionar esto, hermanos, y aquí entro a la misericordia, aquí entro a la segunda parte de lo que decía Nahum, que dice que Dios es bueno y que es tardo para la ira. Aquí conectamos esta segunda idea y tenemos que traer a cuenta la misericordia del Señor. Dice Alma en lo que estábamos leyendo. Dice, nadie se salva sino los que verdaderamente se arrepienten. Bien, la ley de la justicia exige que tú y yo paguemos por los pecados que hayamos cometido. La misericordia significa que Jesucristo pagó por los pecados. Bien, ¿se deja de cumplir la ley porque Jesucristo pagó por los pecados? No. Significa que Jesucristo cumplió la ley, es decir, pagó o llevó a cabo o padeció la sanción de la ley, ¿sí? La ley exige que pagues. Ah, bueno, Jesucristo mediante su sacrificio pagó por mí, por ti y por todos. Eso es lo que significa la ley de la misericordia. Significa que la justicia, que la ley de la justicia no se cumple, no, porque entonces Dios dejaría de ser Dios.
Significa que la ley de la justicia queda satisfecha porque alguien paga. Volvamos al ejemplo del semáforo. Yo violé la ley de tránsito que establece una sanción para aquellos que se paguen, para aquellos que se pasen un semáforo en rojo. Me lo paso en rojo. Ok. Está ahí un oficial de tránsito y me detiene y me dice, ¿sabes qué? Te pasaste el rojo, mi amigo, te tengo que poner una multa y me da mi ticket, me da mi boleta de multa. Y yo voy a pagar a la oficina del gobierno la multa de tránsito, ¿sí? En Estados Unidos hasta en algunos casos los llevan a la corte, ¿no? Acá en México no es así, no sé cómo sea en Sudamérica. Entonces tú vas, y tú vas, aquí está mi ticket, esto es lo que se hay que pagar. Si yo no me arrepiento, hermanos, de lo que hice, yo pago por lo que hice el ticket, ¿sí? Si yo me arrepiento, viene Jesucristo y paga por mí. Y me dice, mi amigo, tú te arrepentiste, Jesucristo saca dinero de su bolsa y él paga por mí. Si yo no me arrepiento, yo tengo que sacar dinero de mi bolsa y pagarla yo. Esa es la ley de la misericordia. Aquí se hace perfecta la ley. La ley de la justicia exige que paguen, paga a alguien. ¿Paga Jesucristo o pagas tú? ¿Sí? La ley de misericordia dice que aquel que se arrepiente, Jesucristo va a pagar. Entonces, si yo me arrepiento, Jesucristo viene y satisface las demandas de la justicia, dice en el libro de Mormón, es decir, cumple la ley. Qué maravilloso es el plan de Dios, ¿no? Qué maravilloso es tener un Dios justo en todas sus dimensiones. En ese sentido, Dios es un Dios, dice vengador es Jehová, porque cumple la ley, no porque esté esperando castigarte. En ese sentido, dice Nahum que Jehová es bueno porque satisface las demandas de la justicia a través de su misericordia. Vamos a escuchar al elder Dallin H. Oaks, quien habla acerca de esto y pone atención en lo que señala él. Voy a compartir por aquí la pantalla y vamos a escuchar un minuto y medio de algo que él enseña, muy valioso. No os engañéis, enseñó el apóstol Pablo, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. En otras palabras, si nos entregamos a las drogas, a la pornografía o a otros males, a los que el apóstol llamó de la carne, la ley eterna decreta que segaremos corrupción en lugar de vida eterna. Así es la justicia de Dios. Y la misericordia no puede robar a la justicia. Si se quebranta una ley eterna, se debe sufrir el castigo correspondiente a esa ley. Algo de eso se compensa mediante la expiación del Salvador. Pero la purificación misericordiosa del pecador solo se obtiene después del arrepentimiento, el cual puede ser largo y doloroso, según haya sido el pecado, ya que aquel que no ejerce la fe para arrepentimiento queda expuesto a las exigencias de toda la ley de la justicia. Por lo tanto, únicamente para aquel que tiene fe para arrepentimiento, se realizará el gran y eterno plan de la redención. Maravilloso esto último, ¿no? Únicamente para aquel que tiene fe, para arrepentimiento se ejercerá el plan de redención, es decir, tendrá efecto la misericordia del Señor de la cual estamos hablando. Voy a ilustrar un poquito más con un pasaje de Doctrina y Convenios que está en la sección número 19, cuando el Señor le está hablando a Martin Harris y le dice a Martin Harris en ese momento eh, no quería participar con sus recursos para la publicación del libro de Mormón y el Señor le dice, mira Martín, te mando que te arrepientas y guardes los mandamientos que en mi nombre has recibido de las manos de mi siervo José Smith. Le dice, así que te mando que te arrepientas.
arrepiéntete, no sea que te hiera con la vara de mi boca y con mi enojo y con mi ira. Vean otra vez, esto se parece a lo que viene en el libro de Nahum, ¿sí? Aquí habla de ira, habla de enojo. También en Nahum mencionaba estos aspectos. Continúa diciendo, y sean tus padecimientos dolorosos. ¿Cuán dolorosos? No lo sabes. ¿Cuán intensos? No lo sabes. Sí, cuán difíciles de aguantar, no lo sabes. Porque he aquí, yo Dios, he padecido estas cosas por todos. Es decir, vean, Jehová está hablando, Jesucristo está hablando, primero se autodenomina Dios, ¿eh? Ojo con esto. Dice, yo Dios, es decir, yo Jehová he padecido. Es decir, ¿no padeció Jesucristo en el Getsemaní? ¿No padeció Jesucristo en la cruz? ¿No pagó por los pecados de todos? Claro que sí. Dice, yo Dios he padecido estas cosas por todos, para que no padezcan si se arrepienten. Vean, ustedes no tienen que padecer, ustedes no tienen que pagar, solamente tienen que arrepentirse. Claro, el tener fe para arrepentimiento conlleva la obediencia a los mandamientos. Importante esta acotación. Dice, vean lo que viene enseguida, mas si no se arrepienten, tendrán que padecer así como yo. Está muy clara, hermanos, la doctrina. Si no nos arrepentimos de nuestros pecados, tendremos que padecer. ¿Por qué? Porque la ley de la justicia exige que paguemos. Pero dice el Señor, yo ya padecí para que tú no tengas que padecer. Solo necesitas arrepentirte. El arrepentimiento conlleva la obediencia a los mandamientos. Una última más y con esta nos vamos. Dallin H. Oaks también en la conferencia general de abril de este año enseñó lo siguiente, en este discurso que se llama El amor divino en el plan del Padre. Dice lo siguiente, en el juicio final, cada uno de nosotros seremos juzgados de acuerdo con nuestras obras y los deseos de nuestro corazón. Chequen lo que puse en rojo en la pantalla, o subrayado más bien, y dice, antes de eso, tendremos que padecer por los pecados antes de eso tendremos que padecer por los pecados de los que no nos hayamos arrepentido. Las escrituras son claras al respecto. Entonces, nuestro justo juez nos concederá morar en uno de esos reinos de gloria. Por consiguiente, tal como sabemos por la revelación moderna, todos serán juzgados y cada hombre recibirá conforme a sus propias obras, su dominio correspondiente en las mansiones que están preparadas. Aquí está, queridos hermanos, antes de que recibamos cualquier grado de gloria, dice el presidente Dallin H. Oaks, tendremos que padecer por los pecados de los cuales no nos hayamos arrepentido. Es decir, la ley de la justicia exige que yo pague. Si no me arrepentí, tengo que pagar. No hay vuelta de hoja, porque si no, Dios dejaría de ser Dios. Si me arrepiento de todos mis pecados, entonces Jesús pagó. Se satisface la justicia a través de la misericordia del Señor.